Mario, ¿tenés mi celular? Ya. Ya, ahí sí. Sí. No, cable. Sí. Sí, seguro. Voy a ponerlo como una nota, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas Hola, profe. tardes. Hola, profe. Bien, gracias, muy bien. Hola, profe. Hola. Hola. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí son las, me está un poquito pasado, son las 17:23 según mi reloj. Así que tengo un poco malos los audífonos, así que, aló, aló. Ya. Oye, me están llegando un montón de avisos. Sí, profe, se escucha bien. Ya, súper, súper. A ver, para empezar, quisiera ver la lista del curso, porque la revisé el día lunes y aparentemente se están actualizando poquito a poquito los inscritos.
Entonces, a la fecha, Sí, tengo 21 inscritos en el curso, ¿ya? sí. Pero todavía me faltan varios de Casa Central que hablaron conmigo o sea, que me dijeron que no estaban en la lista el día viernes. A ver. Sí. Jorquera, Bascuñán y Veloso, son todos de Casa Central, ¿cierto? Sí, ¿De ambiental o civil química? ¿De civil ambiental o civil química? Civil química Sebastián yo. Químico. Yo igual Ah. química. Son todos de ingeniería química, ya. Sí. Ya. Ya, no sé qué estará pasando, pero hicieron la solicitud por SIGA, ¿cierto? Para tomar ramos en Sí. otro Que estén muy campus. bien. Chao. Sí, profe, yo le pregunté a la secretaria del campo, de ¿Ya? Caros, y ella me dijo que respetaba la fecha de emisión de la solicitud, entonces que tenía que esperar nomás, que tenían problemas como técnicos. Sí, no, lo que pasa es que probablemente en esta fecha están llegando miles y miles y miles, muchísimas Claro. solicitudes, entonces, claro, les toma un poco de tiempo acceder, ¿ya? Pero de todas maneras ustedes tienen compañeros quienes les pueden compartir el material de aula, ¿verdad? Mientras tanto. Lo que pasa es que yo no los puedo inscribir manualmente ahora, porque antes cuando tenían problemas de inscripción yo los inscribía manualmente en aula, pero ahora el sistema no me lo permite. Después de un rato como que los saca del sistema, no sé por qué. Ah, ¿Ya? Ya, así que mientras tanto, bueno, si pasa otra semana más y siguen sin estar inscritos, bueno, ahí buscaré alguna forma de hacerles llegar el material, pero mientras tanto esperemos, pero esto debiese solucionarse. ¿Ya? Ya, Ya. gracias, profe. De nada. ¿Hay alguna pregunta o algo antes de comenzar? ¿Alguna duda que haya quedado en la clase anterior? ¿Algún comentario que quieran hacer antes de comenzar la clase? El profe usted mandó, creo, a leer un paper y algo más. Eso era Sí. para... No es para ahora, no es por ahora, es como para leerlo. O sea, eventualmente les voy a hacer alguna pregunta en el certamen, o a lo mejor ya, en la ok. tarea que uno aparecerá algo, pero no es como para ahora, ¿ya? O sea, de todas maneras es recomendable igual que lo vayan leyendo, porque uno, que los artículos son bien interesantes, y dos, para que tampoco se les vaya juntando todo. Y todo ese material está en aula, ¿ya? Así que si de los que no están inscritos, a alguno le urge un determinado material y no tiene cómo conseguírselo, igual me puede escribir para solicitarlo, ¿ya? Ya no tengo problema con enviárselo. Ok, vamos a dar por inicio entonces a la clase, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a partir con todo lo que son tópicos de química del agua, pero antes de eso me gustaría mencionarles, o hacer mención a algunas cosas que surgieron también a propósito de la pregunta de uno de sus compañeros a finales de la clase anterior, ¿ya? La pregunta creo que fue Roberto quien hizo la pregunta, si no me equivoco. Hola, profe. Sí, ¿Fuiste fui yo. tú? Ah, ya, perfecto. Sí. Ya, bueno, quien preguntó sobre el tema de cómo lo hacen las comunidades rurales. La pro- ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? Voy a sacar los audífonos mejor porque están bien mal. Ya, ahora sí. ¿Aló? ¿Sí se escucha, profe? ¿Me escucha? Ya, súper. Mis audífonos, lo que pasa es que tienen... Algo pasa con los cables, entonces de repente se corta el audio. Ya, entonces lo que les quiero comentar un poco es sobre algo que a lo mejor, bueno, si lo han escuchado genial, y si no ahora les cuento, que es el tema del agua potable rural, como en localidades que están alejadas o que no tienen suficiente urbanización para ser definidas como zonas urbanas, sino que son definidas como zonas rurales. Para todo lo que es suministro de agua existe algo que se llama el programa de APR, ¿ya? Que esta es una definición que copié y pegué de la página de la Dirección General de Aguas, la DGA, ¿ok? De la Dirección General de Agua, que dice acá un poco, les hablo un poco sobre qué es el programa de agua potable rural, ¿ya? Bueno, el programa de agua potable rural de la Dirección de Obras Hidráulicas, o DOH, ya que esa es la sigla, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, tiene por misión, es de la DOH el APR, no de la Dirección General de Aguas, me equivoqué, es de la Dirección de Obras Hidráulicas perteneciente al Ministerio de Obras Públicas,
tiene por misión abastecer de agua potable a localidades rurales, contribuyendo al desarrollo económico y a la integración del país. Ya sabemos que el agua es un bien fundamental, vital, mejor dicho, entonces tiene que haber agua sí o sí en todas las partes, en todos los lugares, debería haber agua en todos los lugares del mundo, ¿ya? Entonces por eso habla del desarrollo económico e integración social del país. Sus objetivos son dotar de agua potable a la población rural, según, ojo, calidad, cantidad y continuidad. Es decir, agua en términos de calidad, o sea, en términos de sus concentraciones, en términos de pH, en términos de su salinidad, en términos de su carga, en términos de carga biológica, etcétera, tiene que responder sí o sí a lo que es la norma chilena 409. ¿Ya? La norma chilena 409 es la que tiene que ver con el uso de agua potable, ¿ya? En cantidad, que se debe proveer un abastecimiento. Bueno, en estos momentos en Chile no está normado el tema del abastecimiento, pero para que se hagan una idea, una persona tiende a consumir, y para eso voy a anotarlo acá, tiende a consumir, y muchas plantas se diseñan con ese parámetro, de términos de cantidad de 100 litros por persona a día, ¿ya? Pero actualmente algunas localidades que están con escasez rural están con menos que eso, están con la mitad, persona a día, ¿ya? Entonces, el objetivo del programa PR es proveer calidad, es decir, que se cumpla la norma chilena en cantidad, o sea, que existe una dotación, una capacidad de las plantas de agua potable rural de proveer esta cantidad, una cuota razonable de cantidad de agua para la población, y continuidad, es decir, que la planta opere de manera continua, ¿ya? Y ese, obviamente, porque el consumo de agua de la población es continua, no existen paradas de planta, no deberían existir paradas de planta cuando tenemos problemas cuando se trata de una población. Es más, cuando no es posible instalar una planta en un determinado lugar, ¿cómo se llama? Existe una responsabilidad, ¿cómo se llama? Que se provea agua a través de camiones aljibe. O sea, si no hay una planta, sí o sí tiene que haber una provisión de agua por medio de camiones aljibe, que es algo que se hace muchísimo hoy en día, y no solamente hacia comunidades rurales, sino que en zonas como Tomas, que no existe suministro continuo de agua, ¿ya? Pero de alguna u otra forma todas las personas deben poder acceder a agua de buena calidad, cantidad y continuidad también. Que eso, lo de la continuidad igual es un poco relativo, ya vamos a ver un poco por qué. Ok, si ustedes ingresan a este link, ya que este link de acá, que es del IDE, existe una serie, esto en el fondo es, el IDE significa, en el fondo, no me acuerdo qué significa IDE, a lo mejor los estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental lo han visto y se manejan un poco mejor, pero básicamente es un link a los que les permite, que pueden acceder a información georreferenciada de lo que... ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ok, bueno, No, sí. profe, creo que Camila, dime nomás. O si quieres lo escribes en el chat. Bueno, les quiero mostrar este link porque de todas maneras es súper interesante en el sentido de que pueden acceder a información georreferenciada de los distintos tipos de infraestructura que existen a nivel país. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar un poco a continuación. No, esto no es, me equivoqué. Lo que les quiero mostrar es esto de acá, ¿ya? Se demora un poco porque en realidad es muchísima información la de esta plataforma. Es una aplicación tipo ArcGIS, ¿ya? Que es un programa que se utiliza mucho para georreferenciar. Ya, bueno, aquí se presenta el país y acá IDE, infraestructura de datos espaciales. Ya, bueno, aquí aceptan las condiciones, qué sé yo, aceptan. Entonces, esto en el fondo les permite como recurrir, o sea, en el fondo georreferenciar, ya, por ejemplo, empresas que están con algún proceso sancionatorio de por medio,
empresas que han sido sujetas a resoluciones de calificación ambiental, unidades fiscalizables, que esto básicamente son todas las empresas o todas las compañías, o todo que recurre a algún tipo de fiscalización. ¿Ya? Pero aquí hay distintos tipos de infraestructura y según ustedes vayan haciendo clic les van a ir apareciendo como georreferenciados distintos tipos de información. Entonces yo me voy a ir en este caso a infraestructura como rural, no, esta no era recursos hídricos y glaciares. Acá, agua potable rural. Entonces ustedes hacen clic, les va a aparecer acá, y aquí voy a hacer zoom, ya un listado de las plantas de agua potable rural que existen actualmente en el país. Ya son más de las que uno se imagina, ya son muchísimas y hay muchísima densidad de este tipo de plantas a lo largo del país. Y si nos vamos un poco hacia el norte, ya no es tanto porque también hay menos población, o sea, en el fondo, claro, la cantidad de plantas de agua potable rural van a ser proporcionales a la población que exista. Entonces, si nosotros nos vamos como a toda la zona norte, o incluso lo que es la zona del altiplano, que está ubicado como en toda esta parte, son bien poquitas las plantas que hay. ¿Y por qué me refiero como a plantas? Porque efectivamente son verdaderas plantas de proceso, ¿ya? Y eso como lo que les quería transmitir un poco ahora, que si bien es cierto, son localidades rurales, ¿ya? De todas maneras, todos estos puntitos son plantas, y cada una de estas plantas tiene por lo menos una unidad de cloración, ¿ya? Que tiene que funcionar de manera automática. Entonces lo que les quiero compartir ahora son algunas fotografías que me hizo llegar un caballero, o sea, un colega, mejor dicho, ingeniero civil químico, que trabaja en una empresa que se llama HydroSolution, sobre esto que son los distintos APR, sobre distintos APR, información, o sea, en el fondo me mandó APR de algunas plantas que su empresa ha instalado. Entonces, si se fijan, ya, esta es una planta ubicada en una localidad del norte que se llama Quillagua, ¿ya? Es bien interesante porque si ustedes observan, el APR de Quillagua, si ustedes lo miran, es una verdadera planta de proceso, ¿ya? Primero que todo, en esta casetita que está acá, está todo lo que es los sistemas de tratamiento de agua, ya, con panel de control, acá están las unidades de osmosis, acá están las unidades absorbentes, ¿sí? Es una planta, como ven, súper ordenada, y además tiene paneles fotovoltaicos de modo de dar un suministro continuo, porque muchas veces como ¿cómo se llama? Estamos hablando de lugares que están ubicados en zonas alejadas, zonas rurales, no siempre tienen un suministro continuo de energía eléctrica. Entonces, las plantas tienen que intentar se intenta diseñar plantas que sean lo más autónomas posible. Esta acá, bueno, acá no me mandó las fotos de los alrededores, pero me mandó las fotos de, por ejemplo, estas son columnas para remoción de arsénico, ya, entonces probablemente lo que se ocupa acá es algún mineral de hierro para remover el arsénico, pero fíjense, son verdaderas plantas de proceso, con su panel de control, con su piping, con sus válvulas, ¿ya? O sea, no por ser una APR en términos rurales, no carecen de tecnología, ¿ya? Al contrario, o sea, aquí estamos hablando de unidades que son de todas maneras altamente tecnológicas. Y acá hay algo súper especial, esta zona que se llama Chumisa, es una de las pocas zonas en Chile que tiene problemas con el flúor. Estamos hablando de un flúor que no que tiene origen industrial, sino que un origen natural. ¿Ya? Entonces, debido al exceso de flúor, la planta tiene que tener unas columnas de absorción para remover flúor. Bueno, después les dejo esto para que lo puedan revisar en detalle. Y acá está en el fondo la capacidad de cada una de las plantas, ya en términos de cuánto trata, ¿cierto? Y esto obviamente es función de la población que hay en el lugar. ¿Ya? ¿Cuáles son los contaminantes críticos? En todos los casos destaca el arsénico, y en el caso de Chumisa está el caso bien raro del flúor. No tengo muy claro cuál es el origen del flúor, pero, o sea, lo que sí tengo claro es que es un origen natural, ¿ya? Pero no es un contaminante típico en realidad, entonces por eso llama la atención que esta localidad tenga contaminación por flúor. Bueno, algunos parámetros de entrada, cuáles son los parámetros que cumplen, y estos parámetros responden a lo que es la norma chilena de agua potable o la norma de riego, ¿ya? Porque esta planta además remueve boro, el boro no está regulado por la norma chilena de agua potable, ¿ok? Debería estar, o sea, si ustedes revisan estándares internacionales, el boro también puede ser un elemento perjudicial para la salud humana, pero actualmente en Chile el boro solamente está regulado por, y acá se los anoto, ya, el boro en estos momentos, según la norma en Chile solamente está normado, según la norma chilena, esto que tiene que ver con riego,
¿ya? El boro no está regulado por la norma chilena 409, no. Y es bien interesante porque según estándares internacionales el boro sí resultaría perjudicial para la salud humana, y las aguas del norte tienen bastante boro. ¿Sí? Así que ahí les dejo estos comentarios para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ¿por qué quise partir con esto? Un poco para que sepan que, bueno, todo lo que es la ingeniería de proceso no solamente aplica o puede aplicar a industrias, sino que acá estamos hablando de unidades que requieren tecnología, que requieren diseño, que requieren implementación de sistemas de control, porque tienen que ser lo más automático posible. Entonces, en el fondo eso también como que amplía que pueden trabajar en muchos rubros, y también pueden trabajar incluso enfocado en esto, que es brindar soluciones particularmente a la población y a comunidades que muchas veces están muy, muy alejadas. ¿Ya? Bueno, entonces con eso quería comenzar, un poco retomando todo lo que tenía que ver con la introducción y la clase pasada, y ahora vamos a partir con materia, como tal. Bueno, lo de la semana pasada también fue materia, pero eso tiene que ver un poco con, ya es una parte como más cuantitativa, no tan cualitativa, sino que más bien cuantitativa, que tiene que ver con tópicos de química del agua, ¿ya? En lo que es tópicos de química del agua vamos a abordar 4 grandes áreas, y vamos a tratar de tomarnos no más de un mes para pasar todo esto. Vamos a ver lo que es equilibrio. Todo esto ustedes lo han visto en una que otra asignatura, solamente acá lo vamos a contextualizar un poco. Equilibrio, ácido-base. Vamos a ver redox. Y vamos a ver solubilidad, ¿ya? Y esto básicamente, ¿por qué vamos a ver estos temas? Porque en el fondo hay que manejar un poco el lenguaje para después, ¿cómo se llama?, referirnos a los distintos tratamientos, ¿ya? Ok, entonces eso es lo que vamos a ver durante esta unidad, y en la clase de hoy vamos a comenzar con lo que es equilibrio y su relación con las soluciones no ideales, y cuál es el efecto, qué es la fuerza iónica y cómo esto va a afectar el equilibrio. ¿Sí? Cualquier pregunta, por favor, lo pueden escribir en el chat o van alzando la voz, ¿ya? Porque como no veo en realidad las manitos. ¿Hay alguien con la mano levantada? No. Y así cualquier duda, como les decía, pueden levantar la mano, o, perdón, no levantar la mano, alzar la voz o escribir en el chat, ¿ya? Ya. Bueno, entonces, para partir con este tema del equilibrio, ya, en agua, todo lo que son las constantes de equilibrio, cómo afecta la fuerza iónica, la temperatura, otros parámetros, es importante partir comentando, y esto un poco lo vimos también en la clase anterior, sobre las diversas fuentes y uso del agua que tenemos, ¿ya? Tenemos agua, tenemos el agua de mar, ¿cierto? Por ejemplo, que como hemos visto a través de la desalinización, ha constituido también una fuente, para una fuente de agua. Tenemos, bueno, tenemos otras localidades como estos son fotografías de salares, esto representa un pozo, y tenemos distintas aplicaciones, ¿cierto? Podemos estar hablando de, o sea, y en el fondo a partir de las diversas, una cosa es la fuente, y otra es el uso que queremos darle al agua. Entonces es bien distinto la calidad que queremos obtener si estamos trabajando en una planta y simplemente queremos agua de proceso para enfriamiento, por ejemplo. Es distinto también si nosotros necesitamos agua a lo mejor para alguna aplicación de laboratorio, ¿ya? O alguna aplicación que requiera agua de mejor calidad, o para consumo humano, ¿ya? Entonces obviamente según la fuente vamos a tener que dar un distinto tratamiento según el agua que nosotros queremos obtener. Eso está bien claro. Entonces, considerando, digamos, las diversas fuentes de agua, que uno que va a tener distinta calidad, y los usos del agua que también van a tener distinta calidad, vamos a partir con una primera definición, que es la definición de algo que se llama los sólidos totales disueltos. El término sólidos totales disueltos es un término súper utilizado para definir o representar cuál es la calidad del agua, y se llama sólidos totales disueltos, pero la verdad es que el nombre se utiliza, y es súper utilizado, y es importante conocer esta definición, pero la verdad que el término sólido es bastante relativo, porque no estamos hablando de que estemos disolviendo un sólido en el agua, porque por sólido
podemos entender, es como muy amplio, ¿verdad? Pero básicamente los sólidos totales disueltos se definen, comprenden todas las sales inorgánicas, principalmente calcio, magnesio, potasio, sodio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos, y algunas pequeñas cantidades de materia orgánica que están disueltas en el agua. Entonces por eso reciben el nombre de sólidos totales disueltos. Y la verdad es que estos sólidos totales disueltos se definen como la sumatoria, o en alguna manera incorporan todos estos conceptos, todos estos elementos que están acá. Sales, ¿ya? Incluso algunas pequeñas cantidades de materia orgánica que estén disueltas en el agua. Entonces, esto SDT en general, uno dice que tiene unidades, suele decir unidades de miligramos por litro, pero como estamos hablando de soluciones que están muy disueltas, esto se puede también aproximar a partes por millón, ¿ya? Para efectos de calidad del agua, como la cantidad de sales que tenemos disuelto ocupa muy poco volumen respecto al, digamos, al volumen total de la solución, podemos decir que miligramos por litro es lo mismo que ppm. A lo mejor eso lo sabían, pero lo vuelvo a repasar por si acaso. Entonces, acá lo que se presenta es como la salinidad representado como partes por millón de sólidos totales disueltos para distintas denominaciones de agua. Entonces, como habíamos visto en la diapositiva anterior, que tenemos diversas fuentes y diversos usos, según esos diversas fuentes y diversos usos también vamos a tener distintas salinidades o sólidos totales disueltos. Entonces, por ejemplo, el agua ultra pura tiene tiene alrededor de 0,03 ppm de sólidos totales disueltos, ¿ya? El agua pura, que es la que se utiliza en las calderas, ¿cierto? Para evitar la precipitación de carbonato, y es agua, recuerden que el agua de caldera es un agua que recircula mucho, ¿ya? Entonces por eso es importante siempre trabajar en las calderas con agua pura, ¿ya? Para evitar problemas de incrustación, y de hecho todas las calderas o todos los sistemas por ejemplo la caldera que tenemos ella bueno, bueno, probablemente en Casa Central también, pero la que tenemos en Campus San Joaquín, esa caldera se compró con una unidad de tratamiento, con una unidad de desmineralización, ¿ya? Para que el agua que ingresa a la caldera sea de buena calidad y no se produzca depositación de sales, ¿ya? Yo me imagino que la que está en Casa Central es igual. No sé si la han cambiado desde que yo estaba en la universidad, que ha pasado bastante tiempo. ¿Ya? Entonces, esa agua pura tiene esta salinidad, el agua desionizada 3, el agua dulce, el agua potable, uno se imaginaría que tiene menos, pero la verdad es que no, ¿ya? Tiene siempre menos de 1000, puede tener 500, puede tener 100, está como en ese orden, pero máximo 1000, ¿ya? El agua salobre, que uno lo puede definir como aguas de pozo, tiene este rango de salinidad de 1000 a 10000, el agua salina, ya que no alcanza a ser agua marina, sino que puede ser agua de pozos un poco más concentrados, tiene esta concentración. El agua de mar, según el lugar, va variando un poco, pero la verdad es que, por lo menos en Chile, tiene este valor, tiene un valor que rondea los 30 gramos por litro de sólidos totales disueltos. En algunas partes uno puede encontrarla más concentrada, pero lo más típico es encontrarlo alrededor de 30.000. Y lo que son las salmueras, que ya son hiperconcentradas, que uno los puede encontrar, por ejemplo, en salares, o los mismos rechazos, como habíamos visto en la clase pasada, de la osmosis inversa, tienen concentraciones superiores a los 50.000. Entonces, por salmuera me puedo referir a aguas muy concentradas en sales, que bien provienen de los salares, valgo la redundancia, o los rechazos de la osmosis reversa, ¿ya? De la reverse osmosis. Dígame, Carlos. Ricardo. ¿Cómo se llama? En el paper que nos hizo leer, el de la Global Outlook, menciona el agua tipo Brackish. ¿Pasaría a ser ahí salobre o salina? Está por ahí, puede ser los dos. Brackish, Ya, entonces, ya, sí. puede ser salobre o salina, sí. Entonces, Ya, la esa era. Brackish está como por acá, ya puede ser cualquiera de los dos. Está como en ese Profe, rango. Dígame. acá también está considerado, por ejemplo, los trocitos o las partículas de arena que pueden haber, No, o de tierra, por ejemplo. no, estamos hablando solamente de todos estos elementos de acá. Todas sales, o sea, como elementos o iones que estén disueltos. Ya lo que son los sólidos totales disueltos se refiere a lo que son iones que están en el agua. ¿Ya? Si tú quieres referirte a lo que es arena,
esa es otra definición. Las arenas o los sólidos que se ven en el agua pasan a ser sólidos suspendidos. Bien, perfecto. ¿Ya? Materia orgánica incluso que esté suspendida. Ya eso pasa, todo lo que sea como visible y que dé turbidez al agua, califica como sólido suspendido. Los iones en el fondo son, bueno, no es la forma más elegante de decirlo, pero no se ven en el agua, son invisibles, ya están disueltos en el agua, por eso se llaman así. Están disueltos. ¿Ya? Así que por eso, solamente dentro de lo que es SDT, no estamos hablando de partículas suspendidas que se vean, sino que estamos hablando de iones que están disueltos en el agua. Ya, una buena pregunta. Muchas gracias. Ya, bueno, vamos a seguir hablando un poco de las distintas denominaciones que tenemos para referirnos a qué tan salina es una solución. Entonces, por una parte, primero están los sólidos totales disueltos, que se ocupan mucho, y por otra parte, también tenemos lo que es la conductividad, bueno, tiene varios nombres aquí, conductividad electrolítica, o también hablan simplemente de la conductividad eléctrica, pero en términos coloquiales uno en realidad se refiere a ello como por la S o C, ¿ya? Como por la sigla o la abreviatura. Entonces la conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de una solución para conducir una corriente eléctrica, y por eso recibe ese nombre, y a veces es denominado otra forma otro nombre también por el cual se denomina, es la conductancia específica. Ya, entonces podemos encontrar la conductividad eléctrica referida como conductividad electrolítica, conductividad eléctrica o conductancia específica. Lo que sí se mantiene es que la unidad es Siemens partido por centímetro, ¿ya? Y a veces uno puede encontrarlo como microsiemens por centímetro, milisiemens por centímetro. Lo más típico, en realidad, es encontrarlo bajo esta unidad, ¿ok? Bajo microsiemens por centímetro. Y acá lo que, bueno, entonces, ¿cuál es la idea? En el fondo que mientras más sales en el agua, ese es como el concepto, que mientras más sales hay en el agua, más conductiva es la solución, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la conductividad eléctrica es proporcional a los sólidos totales disueltos. No es igual, hay un factor de conversión acá, con donde uno puede hacer una aproximación, pero lo cierto es que son directamente proporcionales. Y ahí ya vamos a ver algunos factores donde uno puede hacer una aproximación para trabajar con una o con la otra, según qué es lo que necesiten. Entonces acá se dan algunos rangos, ¿cierto?, de conductividad eléctrica, ¿ya? Para el agua pura, agua desmineralizada, agua destilada, el agua de la llave anda por acá, ¿ya? Pero ya sobre 1000, ya podemos estar hablando de un agua que tiene algún problema, ya sea por exceso de sales, o exceso de pH también. El exceso de pH, perdón, el bajo pH, que implica muchos protones. Recuerden que bajo pH significan una alta concentración de protones, eso también puede traer problemas de conductividad eléctrica, ya porque en el fondo es un ion que está disuelto en la solución. Ya, y el agua de mar anda en este rango. ¿Ok? Ya. Sigamos, esto de acá, no, es acá un poco una relación entre resistencia específica y conductancia específica. Entonces lo que se observa ahí es que a mayor resistencia, menor conductividad, que eso como que tiene sentido, ¿cierto? Ley de Ohm y todas esas cosas. ¿Ya? Todos pasaron 120 a esta altura, ¿verdad? Espero que sí. Ya. Entonces lo que se tiene acá, porque mis conocimientos de electrotécnica llegan a la ley de Ohm y hasta ahí nomás llegaron y nunca me he ocupado nada más, así que no, relájense en eso, es muy difícil que vuelvan a ver eso en su vida profesional. Ya, entonces lo que se presenta acá es un instrumento que se utiliza para medir conductividad, ¿ya? Entonces a nivel de laboratorio pueden encontrar el famoso conductivímetro, que probablemente a lo mejor lo trabajaron, cualquier cosa acá, espérenme. Conductivímetro. Ahí sí. Entonces, probablemente esto lo ocuparon en transferencia de materia para alguna experiencia, ¿cierto? Bueno, ese es el equipo que se ocupa. Hay dos tipos. Están estos que son más de terreno, ¿ya? Pero también existen instrumentos que se ocupan, que se llaman bench o de mesón, ¿ya? Que
que no están hechos para ser trasladados a otros lugares. Estos son más de terreno, ¿ya? Ya, bueno, entonces mi idea, porque estoy hablándoles de todo esto, mi idea es un poco llegar al tema del equilibrio, ¿ya? Porque el equilibrio también que se alcance en un determinado sistema también va a depender de la concentración que nosotros tengamos. Entonces, por una parte, ya según lo visto, si yo tengo una, entre comillas, sopas de iones, ya por utilizar un término bien coloquial, no muy técnico, pero una sopa diluida de iones va a tener una bajos sólidos totales disueltos, una baja conductividad eléctrica, y por el otro lado una sopa concentrada va a tener, al contrario, ¿cierto? Un alto valor de estos parámetros. Entonces, eso ciertamente, de alguna forma, va a afectar todo lo que tiene que ver con el equilibrio y cómo se van a llevar a cabo las distintas reacciones. Entonces, y por eso viene el título que está acá, dice: las constantes de equilibrio variarán según el tipo de sistema, ¿ya? Una cosa es que, ya, por ejemplo, esta reacción de acá, que es básicamente la precipitación de hidróxido férrico, ¿ya? Esta reacción, ustedes de química recuerdan que hay una constante de equilibrio acá, ¿cierto? Que va a ser el producto de lo que está, digamos, de los reactantes dividido por la actividad, en lugar de la concentración, la actividad de los productos dividido por la de los reactantes, ¿ya? Y esa constante se va a ver afectado según el medio, entonces es muy distinto hacer precipitar, por ejemplo, hidróxido férrico bajo condiciones súper controladas en el laboratorio con una sopa iónica diluida en relación a esto, que es un drenaje ácido, que tiene un bajo pH, altas concentraciones de sulfato. Entonces, en el fondo, esta constante de todas maneras se va a ver afectado según el medio en el que estamos. Y por ende, si se ve afectada esta constante, también debiese haber algún efecto probablemente en cuáles son las concentraciones finales que voy a alcanzar según el tipo de sistema. Entonces, considerando esto nos lleva como al siguiente tema, que es el tema del equilibrio. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es todo lo que es un poco la base termodinámica del equilibrio químico. No se preocupen, vamos a pasarlo súper por alto, súper rápido, ya, porque esto es un poco termo 1, ¿cierto? No sé si es termo 1 o termo 2, pero lo vamos a repasar un poquito y siempre contextualizado al tema del agua. Y vamos a ver cómo esta constante se ve afectada no solamente por la temperatura, sino que también cómo la constante también de equilibrio, el equilibrio se va viendo afectado según las concentraciones de iones que tengamos en la solución. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna otra pregunta, mejor dicho? Profe, yo tengo una. En Dígame. la PPT anterior, Sí, dígame. que con la K que se puso ahí, ¿se refería al equilibrio de la reacción total? Sí, ¿O el equilibrio de iones de la sal del hidróxido de fierro? o sea, esta reacción como está tiene una constante, ¿cierto? Que va a ser, bueno, la actividad de los sólidos siempre es 1. Bueno, tenemos acá el sodio, HCl, dividido por la actividad de el hierro, el cloruro, elevado a 3, y no sé, puede ser el Na y el OH-. Me refiero a esa constante, ya habla de la reacción. Yeah. La constante del equilibrio, ya de equilibrio. ¿Ya? Ya no vamos a ver cinética en este caso, ya nos vamos a ir de una a todo lo que es equilibrio. ¿Ya? Eso es lo que más aplica para temas de química del agua, porque en realidad estas reacciones en general tienden a ser muy rápidas, entonces como que todo pasa a ser un poquito independiente de lo que es el tiempo. Ya, así que vamos a trabajar con el tema del equilibrio. Ya, entonces vamos a partir un poco con las bases termodinámicas, pero de manera muy resumida, ¿ya? Ya, vamos a partir de la reacción que siempre vemos. Tenemos una cierta cuota de reactantes en equilibrio con una cierta cuota de productos, ¿ya? La reacción típica. En el tiempo, ¿cierto?
esto en términos de cinética se puede comportar de una forma, ¿ya? Según el sentido de la reacción, ¿ya? Entonces probablemente si nosotros vemos la reacción desde este punto de vista, la reacción está transcurriendo, va disminuyendo A, va disminuyendo B, a medida que aumenta C y aumenta D. Entonces eso quiere decir que la reacción tiende a ir hacia acá. Pero también puede pasar lo contrario, ¿cierto? Puede pasar que los productos disminuyan y aumenten aparentemente los reactantes, y eso que dice que la reacción en realidad se está desplazando hacia el otro lado. Entonces, eso un poco habla de lo que es la velocidad de reacción, ¿cierto? ¿Ya? Donde vamos a tener una constante de reacción, ahí lo dije bien, ya que va a ser proporcional a las concentraciones y una tasa de producción de los productos, ¿cierto? Que van a tener estos otros valores. Pero ¿qué es lo que va a pasar en el equilibrio? En el equilibrio va a pasar que estas dos tasas se van a igualar, ¿ya? O sea, que efectivamente voy a alcanzar lo que se llama un equilibrio. Esta velocidad y esta velocidad de reacción se van a igualar, entonces desde ese punto de vista puedo definir lo que es la constante equilibrio, ¿ya? Que en este caso la vamos a denotar por K. ¿Ok? Ya, entonces, ¿por qué es importante hablar de estas constantes y por qué se incorpora en todo lo que es química del agua? Porque nos permite responder una serie de preguntas como, ¿es factible o va a precipitar una determinada concentración, va a precipitar, por ejemplo, carbonato de calcio en esta agua? ¿O va a precipitar algún tipo de sólido, dadas las características de esta agua? Podemos decir también si es posible oxidar algún compuesto como sulfuro en presencia de un elemento que tiende a ser oxidante, como el nitrato en esta agua, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si bien es cierto, esta constante K nos da información de lo que va a pasar en el equilibrio, de todas maneras nos habla de lo que es la factibilidad de la reacción. ¿Sí? Entonces, experimentalmente, bueno, una cosa, ¿cierto?, es calcular todas estas constantes de manera experimental, o recurrir a cosas que ya están desarrolladas, ¿cierto?, que han sido sumamente desarrolladas en términos termodinámicos. ¿Ok? Entonces, probablemente se acuerdan de la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Ya del famoso G. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el punto donde la diferencia de energía libre de Gibbs, perdón, donde el delta G sea igual a 0? Es porque tengo un estado de equilibrio, ¿ya? En cualquier otro estado, por ejemplo, si esta energía libre de Gibbs es menor que 0, se habla, ¿cómo se llama?, de que la reacción es factible en la dirección indicada, ¿ya? Y si es mayor que 0, es que no es factible en la dirección indicada, ¿ya? Ya vamos a llegar a eso. Entonces, considerando esto, como estos diagramas anteriores, si consideramos la reacción genérica, ¿cierto?, que es A por A más B por B, en equilibrio con C por C más D por D, ¿ya? Coeficiente estequiométrico y compuesto, puedo definir el delta G como los coeficientes estequiométricos por la energía libre de Gibbs individual de los productos, por esta sumatoria, menos lo mismo, ¿cierto?, pero con los reactantes. Entonces, si ese delta G me da 0, es porque estamos en equilibrio. Si es menor que 0, es porque la reacción ocurre espontáneamente en la dirección descrita, o sea, como está descrita la reacción está ocurriendo en esta dirección. Y si el delta G es mayor que 0, es porque la reacción ocurre en el otro sentido, ¿ya? O tiende a ocurrir en el otro sentido. Entonces, bueno, el delta G se puede definir como el delta G0 más un RT por logaritmo natural de los productos de las actividades, ¿cierto? Cociente de las actividades de los reactantes, o por las actividades de los productos. Recuerden que esto se hace más que en función de las concentraciones, tiene que ser en función de las actividades de los iones, aunque muchas veces, según el caso, a veces la actividad es igual a la concentración. Y el delta G0 ya se va a definir como la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por la energía libre de Gibbs de formación, ¿cierto?, de los productos a estas condiciones, de los productos menos lo mismo por los reactantes. Entonces, si nosotros estamos en equilibrio y nuestro objetivo es calcular esta constante de equilibrio, ¿qué puedo hacer? Simplemente decir, bueno, como el delta G igual a 0,
Hago esto igual a 0 y voy a llegar a esto que está acá, que delta G0 va a ser igual a menos el R por la temperatura, ya que ojo que si es delta G0, como estamos hablando de las especies a 25 grados Celsius, esto va a ser 298 Kelvin, que son 25 grados Celsius, por el logaritmo natural de las actividades, como lo ven acá, actividades de los productos dividido por actividades de los reactantes, y esto en el fondo me permite calcular K. Entonces, a partir de datos conocidos, puedo determinar cuál es la constante de equilibrio. Y el R que van a usar, bueno, depende, esta es la constante universal de los gases, ¿cierto? Va a depender de cuáles son las unidades en las que esté la energía libre de Gibbs. Por favor, cualquier pregunta que tengan me la van haciendo, ¿ya? Dígame. No sé si tenga mucho que ver en realidad como con el resultado que dé, pero el coeficiente estequiométrico tiene que estar normalizado en función del reactivo limitante, ¿o da lo mismo? No, da lo mismo. O sea, a ver, tiene que estar balanceada la reacción, eso es lo importante. Ah, sí, ¿Ya? pero da lo mismo si Necesariamente es... tengo que normalizar, no, puedo trabajar simplemente con... No, no es necesario normalizar en este caso, puedo trabajar con los coeficientes que están en la reacción ya balanceada. Ya, ok, gracias. Entonces, respecto a la actividad, porque en el fondo el K es esta, ¿cómo se llama? Es el producto de la actividad de los reactantes, de los productos dividido por la de los reactantes. Ojo que esa actividad también va variando un poco caso a caso, ¿ya? En general, la actividad de un compuesto va a ser su coeficiente de actividad por su concentración. Pero si la solución es diluida, yo simplemente puedo hacer esta aproximación, ¿ya? Que la actividad va a ser igual a la concentración. Eso es para iones y moléculas que están en la solución. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un solvente? ¿Ya? Ese solvente, ya esa actividad de ese solvente, por ejemplo, el solvente en este caso, lo que vamos a ver durante todo el curso, el solvente va a ser casi siempre agua, ¿ya? Va a ser un coeficiente de actividad por la fracción molar. Pero la solución es diluida, simplemente en este caso, la actividad de ese solvente va a ser 1. Entonces, para efectos prácticos, cuando tengamos el agua en una reacción, su actividad va a ser 1. ¿Ok? Para sólidos y líquidos, la actividad va a ser 1. Ya, entonces, por ejemplo, si tengo la formación de una sal, de un carbonato de calcio en estado sólido, esa actividad va a ser 1. ¿Ya? Y para mezclas de líquido, entonces, por ejemplo, si no tengo agua, si no solo agua, sino por decir algo es agua y alcohol, por ejemplo, la actividad va a ser igual a la fracción molar, ¿ya? Pero en este caso el curso, con las reglas que vamos a trabajar va a ser con estas tres. Ya no nos vamos a encontrar con este tipo de mezcla. Entonces, básicamente, todo lo que vamos a ver ahora es como la parte fácil de lo que viene en Termo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, tenemos acá la información termodinámica de las distintas especies. Esta información, si de repente se pueden conseguir el libro, está sacado de un libro, permiso. Ya, esta información está sacada de un libro de calidad del agua de autores Snoek y Jenkins, ¿ya? Yo no se los puedo mandar porque derechos de autor y todo ese tipo de cosas, pero si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar con relativa facilidad, ¿ya? Si de repente lo quieren utilizar como material de estudio para sacar algún material, ¿ya? Entonces, no sé qué pasó con esta cabra chica, ¿ya? Entonces pueden sacar esta información, y bueno, de base se presenta esta tabla que es bien práctica, que la tengo aquí copiada, que corresponde a las distintas constantes termodinámicas de energía libre de Gibbs y energía libre de, y entalpía ya para condiciones estándar, ¿ok? Y eso en el fondo nos va a permitir calcular las constantes y una serie de cosas más. Profe, una consulta, disculpe. Sí, dígame nomás. Siempre va a estar, por ejemplo, los ejercicios que veamos en el ramo, van a estar a esas condiciones, por ejemplo, temperatura 25 grados o... No. Porque la pregunta era por el tema del delta de energía libre de Gibbs, que siempre que aparecían unos que estaban a condiciones normales. Entonces, ¿habrá que hacer un tipo de corrección?
O sea, en este caso vamos a trabajar, o sea, el delta G0 que vamos a utilizar va a ser en estas condiciones, ¿ya? O sea, vamos a trabajar con reacciones que en general ocupen esta tabla, y si necesitan otro tipo de información se las voy a pasar, ¿ya? Pero efectivamente, todo lo que es delta G0 no lo vamos a trabajar en condiciones normales, sino que lo vamos a trabajar en condiciones estándar. ¿Ya? Ah, perfecto. Ya, eso no quiere decir que las constantes necesariamente vamos a estar en estas condiciones, o sea, si trabajamos a otra temperatura, hay que hacer una transformación de la constante, o también si, si trabajamos en soluciones muy concentradas, lo mismo. ¿Ya? Pero Ya. para efectos de esta constante sí vamos a trabajar con estas condiciones, no con condiciones normales. ¿Ya? Perfecto. Gracias, profe. De nada. Entonces vamos a partir haciendo un ejercicio bien sencillo. Vamos a hacer solo el ejercicio A. Ya, y el ejercicio B lo vamos a dejar de ejemplo para que ustedes lo desarrollen en su casa. Entonces la pregunta es, determinen la constante de equilibrio de disociación de agua a protones y OH- a 25 grados Celsius. Eso es lo que vamos a hacer, y ustedes saben a qué valor tenemos que llegar y una serie de cosas, entonces solamente para que vayamos soltando la mano. Entonces vamos a hacer el ejercicio A. Entonces ya sabemos que esto es H2O en equilibrio con H más OH-. Yo sé que en química básica a veces lo dicen como 2H2O, H3O más OH-. ¿Ya? Si lo hacen así debería darle lo mismo. Lo que pasa es que si revisan la tabla, las constantes están dadas para OH- y H+, ¿ya? Entonces por eso vamos a trabajarlo así. Pero si quisieran, igual lo podrían trabajar de esta forma. Entonces, si quiero calcular la constante, ¿esto qué va a ser? Lo mismo que vimos anteriormente, ¿cierto? Que si estamos en equilibrio, es decir, que delta G igual a 0, delta G0 va a ser igual a menos RT por el logaritmo natural de K. Entonces yo lo que quiero determinar es este valor de acá. Entonces calculemos ahora el delta G0. El delta G0 va a ser igual a el delta G0 del H+, más el delta G0 del OH-, menos el delta G0 del agua. Entonces, vamos a la tabla para ver todos estos valores. Entonces, partamos con el agua. Ya, el agua en estado líquido necesito. Acá aparecen dos. El agua en estado gaseoso, el agua en estado líquido. Vamos a quedarnos con esa constante de ahí. ¿Ya? Ese valor de ahí que es menos 56,69. Como el libro está en inglés, el punto es coma. ¿Ya? Después el H+, que como probablemente lo subieron, es 0. Y el OH-, lo mismo, el OH- estado acuoso tiene ese valor de acá, ¿ya? De menos 37,595. Entonces, habiendo obtenido estos valores, ¿cierto? Acá reemplazo, ¿verdad? Y esto va a ser 0 más menos 37,595 menos 56,690, y eso nos da, no sé cuánto nos da, 19,095, fijémonos en las unidades, kilocaloría por mol, kilocaloría por mol, ¿ya? No sé si están anotando paso nomás. Ya, bueno, si quieren que me devuelva me avisan, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener menos RT, logaritmo natural de K igual al delta G0, que era 19,095, ¿ya? El R, que nos conviene en este caso, como acá estamos trabajando en kilocalorías por mol, y ojo que no es kilocaloría por kilomol, sino que es kilocaloría por mol el valor que está aquí indicado, ¿ya? No es por kilomol, sino que es por mol. Entonces aquí voy a hacer una conversión de 1000 calorías sobre kilomol. Entonces esto va a ser, y el R que vamos a usar va a ser de 1,987 calorías sobre mol Kelvin. ¿Ya? Sí. Entonces acá vamos a tener menos 1,987 por la temperatura, que como es con toda esta información en condiciones estándar,
Esto es 298 por el logaritmo natural de K igual a 19.095, porque hice esta conversión, ¿cierto? Kilocalorías. ¿Ya? Esto se borra. Y de aquí me va a salir un K igual a 9,88 por 10 a la menos 15, que esto es casi 10, ¿cierto? Por 10 a la menos 15, ¿y esto cuánto nos da? 10 a la menos 14, que es la constante, perdón, menos 14, que es la constante que ustedes todos conocen, ¿verdad? Entonces, esta acá es igual a la actividad de H más por la actividad de OH menos, y acá puedo hacer un jueguito, ¿ya? ¿Qué pasa si aplico el operador P? Recuerden que el operador P es menos logaritmo natural de algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pH es menos el logaritmo natural de la actividad de H más. Entonces, desde ese punto de vista, si aquí aplico el P, esto era, recuerden que esto era 10 a la menos 14, entonces si aplico el P, esto va a ser 14 igual a pH más pOH. ¿Ya? Y recuerden que esto siempre se tiene que sumar, que el pH más el pOH tiene que dar 14, viene de un tema termodinámico, ¿ya? Sí, un poquito de repaso, ya y todo intentando aplicar toda química del agua. ¿Ya? Y el ejercicio B se los dejo de ejemplo, ¿ya? Entonces, en el fondo le están dando la concentración de H más o H menos, entonces tienen que determinar si, en el fondo, cuál es el sentido de la reacción, si es disociación de agua o es, ¿cómo se llama? Formación de agua, básicamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, ok. Dígame. Una consulta. Sí. En esa pregunta de nos entregan el valor del H y el OH, pero ocupamos igual el H2O como el de la tabla. El que sale en la tabla. Claro, sí, sí. Porque ahí Lo que pasa es que ya tienen la constante calculada. Lo que pasa es que ya tienen la constante calculada. Entonces, claro, ¿qué es en ese caso? El delta G va a ser igual al delta G0 más RT logaritmo natural de K. Pero ocupan los mismos delta G0, los que están en la tabla anterior, sí. ¿Ya? Y el K va a ser distinto acá, porque en el fondo este K es la actividad de H más, actividad de OH menos, dividido por la actividad del agua, que es 1. Entonces estos valores van cambiando, entonces les va a dar, ¿ya? En realidad esto debería ser el logaritmo natural de Q, pero ya vamos a llegar a eso, ¿ok? Ya, ¿cómo se llama? Dentro de lo que eran los protocolos enviados para las clases online, se nos sugiere a los profesores durante cada clase hacer una pausa breve antes de continuar. Entonces les propongo que en estos momentos hagamos una breve pausa de 5 minutos para que no se vayan a buscar un café, tomar agua, lo que ustedes, o simplemente se estiren, ¿ya? Así que voy a hacer una pequeña pausa ahora antes de continuar con lo que sigue. Así que según mi reloj, son las 18:17, así que a las 18:22, así muy cuadrado, muy sansano, nos encontramos nuevamente. ¿Ya? Ya, profe. Perfecto. ¿Ya? Ya. Yo también me voy a retirar un momento, pero vengo al tiro. Voy a pausar la grabación un momento. Después, por favor, recuérdenme de volver a encender la grabación, que me ha pasado varias veces que hablo y no estoy grabando nada. Ya, pero por el momento nos vemos en... Ya, volvemos a grabar, son las 18:23 según mi reloj. Ya realizamos la pausa, así que continuamos. Entonces, antes de continuar, les traigo la consulta si tienen alguna duda. Dejo abierto el espacio. Por mí no. Volvemos entonces. Ok.
¿Ya? Bueno, la pregunta, lo que es la pregunta B, en realidad se responde en realidad con lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Qué es? ¿Alguien se fue? ¿Qué es la base termodinámica del equilibrio químico? La comparación de la constante del equilibrio K con la constante de no equilibrio Q, ¿ya? Q los vamos a definir como el producto de las actividades de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos dividido por lo mismo, pero por el lado de los reactantes, ¿ya? En cualquier otro instante o momento, bajo cualquier otra condición que no necesariamente sea el equilibrio, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos la condición de no equilibrio, que esta de acá, y tenemos la condición de equilibrio, que esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si yo resto las dos, si en el fondo estas dos las resto, voy a llegar a esto, que delta G0 igual a, se van a cancelar en el fondo estas expresiones, ¿cierto? Y voy a quedar con menos RT por el logaritmo natural de K más el RT por el logaritmo natural de Q. Entonces el delta G va a ser básicamente el RT por el logaritmo natural de Q sobre el logaritmo natural de K. Entonces, según esta razón, yo puedo determinar cuál es la factibilidad de la reacción o cuál es el sentido en que se está llevando la reacción. Entonces, pues no debí escribir ahí. Si el Q sobre K es mayor que 1, quiere decir que todo este término va a ser positivo, ¿ya? Entonces la reacción no es factible en el sentido indicado. Si es igual a 1, estamos en equilibrio, porque este valor, si el logaritmo natural de 1 es 0, y si es menor que 1, este término de acá nos va a dar negativo, entonces la reacción ocurre de manera espontánea en el sentido indicado, ¿ya? Entonces esto mismo es lo que nos permite responder esta pregunta B, ¿ya? De todas maneras, como para ir soltando un poquito la mano, vamos a desarrollar esta reacción de acá. Y de paso voy a aprovechar de hablar de los estados de oxidación del azufre y del nitrato, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se tiene acá, el ejemplo es el siguiente. Nos preguntan si es posible oxidar sulfuro a 25 grados Celsius en aguas naturales con nitrato. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero oxidar el sulfuro, o sea, quiero pasar el sulfuro, ¿ya? O este ion de sulfuro a un estado más oxidado que el sulfato, ¿ya? Y para eso quiero utilizar nitrato. Entonces, y eso probablemente lo recuerdan, ¿ya? Si este se oxida, ¿ya? Necesariamente hay una especie que se reduce, que en este caso va a ser el nitrato. Esta es la reacción global, no vamos a ver los pares de reacciones ni nada de eso por el momento. Simplemente nos vamos a preguntar si bajo estas condiciones de que cada especie disuelta tiene esa concentración y estamos a este pH, si es posible oxidar esta especie de sulfuro a sulfato utilizando esta especie oxidada que es el nitrato, ¿ya? Eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer la comparación bueno, lo podemos hacer desde dos puntos de vista, ¿cierto? O lo vemos desde el punto de vista del delta G0, y si es mayor, igual o menor a 0, o lo podemos ver desde la razón Q sobre K, si es mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. ¿Ya? Lo podemos analizar desde las dos perspectivas. Entonces, sea como sea, necesitamos calcular el K, ¿ya? Y sea como sea, tenemos que calcular el Q, considerando todas estas concentraciones de acá. Las concentraciones que nos indican en el problema. Ya. Vamos a reescribir entonces la reacción. Ya simplemente para tener claro cuáles son los reactantes y productos. Entonces esto es H+, más NO3-, más el sulfuro, más agua, en equilibrio, ¿cierto?, con sulfato y el ion amonio. ¿Ya? Entonces, primero vamos a partir calculando el K, y ese K, ¿cómo lo vamos a calcular? De la misma forma que hicimos anteriormente.
RT, RT, logaritmo natural de K igual al delta G0, donde el delta G0 va a ser igual, ¿cierto?, a el delta G0 del sulfato, más el delta G0 del amonio, 0, ¿cierto?, menos el delta G0 del H+, que ya sabemos que es 0, pero coloquémoslo igual, más el delta G0 del nitrato, más el delta G0 del sulfuro, más el delta G0 del agua. Ya, este cálculo no lo voy a, o sea, solamente les voy a dar la respuesta al final, pero fíjense que en la tabla que les entregué anteriormente, voy a retroceder un poquito bastante, fíjense que están todos los compuestos, ya, bueno, el protón ya lo habíamos visto, acá está el sulfuro, ya, ¿qué más? Ahí está el sulfato, ahí está el amonio, ahí está el nitrato, y no sé cuál más había. Bueno, y el agua, que ya lo habíamos visto, y no sé qué otra especie más. Pero están todas las especies en esta tabla, ¿ya? Esta es una tabla típica para elementos que uno suele encontrar en química del agua, ¿ya? Ok. Entonces están todos esos compuestos ahí. Entonces, si no me falló el cálculo, el delta G0 nos dio menos 116,23 kilocalorías por mol. Entonces, si aplico el menos RT, logaritmo natural de K, igual a 116,23 por 1000, ¿ya? Considerando que estamos trabajando con un R igual a, era como 1, sí, de 1,987 caloría mol Kelvin, ¿ya? Nos da un K, un logaritmo natural de K que es muy grande, ¿ya? Que es de 196,3. Si haciendo los cálculos les da otra cosa, me avisan, pero según yo igual lo revisé varias veces, y eso debería ser el valor. Lo voy a dejar simplemente como logaritmo natural de K, ¿ya? Entonces, habiendo calculado el K, ahora tenemos que calcular el Q y hacer la comparación. Entonces, el Q en este caso, lo expresamos como, bueno, ¿cómo se llama? La razón de el producto de las actividades de los reactantes, perdón, de los productos, dividido por lo demás, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, nos daban todos los valores en realidad en el ejercicio anterior, ya nos decían que todas las especies tenían esta concentración y que el pH es igual a 8. Entonces, bueno, la actividad del agua igual a 1. Voy a cambiar el color. No me deja cambiar el color. Voy a cambiar el color. ¿Dónde está el color? Azul, ya, este es 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, este era 10 a la menos, ¿cuánto es ese? El pH, considerando el pH, ¿cuál es el valor de la actividad de H+ en este caso? 10 a la menos 8. Muy bien. 10 a la menos 4, 10 a la menos 4. Entonces hay un montón de cosas que acá se cancelan. Voy a usar otro color. Verde, entonces este se cancela con este se cancela con este. Entonces nos va a quedar un Q igual a 8, esa cosa es para... Vamos a ver un color más neutro, igual a 10 a la elevado a 8. ¿Ya? Entonces si yo hago un análisis, no sé si tengo más espacio aquí, ¿no? Lo voy a hacer acá abajo. Si hago un análisis, que el delta G0 va a ser igual, delta G, perdón, es igual al RT por el logaritmo natural de Q menos el logaritmo natural de K.
¿Este valor cómo es? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo este valor? Aquí Negativo, creo. es negativo, ¿cierto? Porque en el fondo acá si yo calculo el logaritmo natural de Q, va a ser igual a 18,42. ¿Ya? Y simplemente aplicar el logaritmo natural a este valor que nos da acá. Entonces este valor nos da negativo. Entonces, por lo tanto, el delta G0 completo es negativo. Entonces, como conclusión, hoy me faltó espacio, la reacción es factible, ¿verdad? Ya. 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 Ya, vamos a ver una última cosita y con eso vamos a terminar la clase, ya porque son las 18:34. No sé si alcancemos a hacer un último ejercicio, pero por lo menos voy a dejar enunciada lo que es la materia, ¿ya? Ya, ¿alguna pregunta antes de? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Se observaron algún error? No, profe, por mí no. Ya, ok. Profe, Sí, dígame. la duda que yo tenía, ¿cómo se llama como el concepto que estamos viendo respecto a Gibbs? ¿Equilibrio? Porque recuerdo que había algo como muy parecido, pero para ver la factibilidad de la reacción también hay la entalpía. Había que ver la entalpía. Ah, es que eso es cuando uno quiere trabajar a otra temperatura. Ah, ya. ¿Ya? Ya, eso. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando uno trabaja con las entalpías para hacer una conversión con claro, en el fondo uno trabaja como de una condición base, que es, que es la energía libre de Gibbs a condiciones estándar, pero después uno aplica otra correlación para trabajar a otra temperatura y ahí uno se ocupa las entalpías. Ah, ya. Entonces sí es lo mismo que estaba pensando. Eso, ¿Ya? gracias. Ya, súper. Sí, sí. Sí, como les digo, esto todos lo han visto, pero lo estoy intentando contextualizar un poco a química del agua, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama aquí? Justamente Felipe se nos adelantó a lo que vamos a ver, y es cómo se llama, es la entalpía y la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. Entonces, en este momento nosotros hemos determinado el K básicamente a 25 grados Celsius, pero sabemos que las reacciones no siempre ocurren a esa temperatura, y es necesario, en el fondo, hacer una relación para calcular la constante bajo otras condiciones de temperatura. Entonces, en este caso, no olvidemos que, bueno, si el delta G es TdS menos delta H, ¿ya? Uno puede establecer esa misma relación, ¿cierto? No me acuerdo en realidad cuál era la definición. Parece que hay ayudantes de término en el público y probablemente se manejan mejor con esos términos. Pero lo cierto es que el delta G, el delta H se puede relacionar de esta forma con la energía libre de Gibbs, ¿ya? Y de esa forma yo puedo calcular el delta H0 a condiciones estándar, haciendo un ejercicio parecido al de la energía libre de Gibbs, ¿cierto? De multiplicar los coeficientes estequiométricos de los productos por sus respectivas entalpías de formación, menos lo mismo con los reactantes, ¿ya? Y por medio de algo que es la ecuación de Van Hoff, ¿ya? Yo puedo establecer una relación para, ¿cómo se llama?, para determinar constante a temperaturas distintas a las que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero determinar una constante de equilibrio a, no sé, 60 grados Celsius, por ejemplo? Voy a hacerlo de la siguiente forma. Esto va a ser el logaritmo natural del K25, que yo lo calculo según todo lo que vimos anteriormente con la energía libre de Gibbs, dividido por la constante a 60 grados que quiero calcular, y esto va a ser el delta H0 dividido por R por 1 menos T2, ya que va a ser 273 más 60. Recuerden que como son productos, ¿cómo se llama? Divisiones, tiene que ser en Kelvin, menos 1 dividido por 273 más 25. ¿Ya? Eso. Bien, entonces lo que se presenta acá es una tabla, la misma tabla anterior, pero como ven acá están las entalpías de formación. Ya. ¿Qué importancia tiene esto en términos de química del agua? Tiene bastante implicancia. Nosotros cuando vemos cursos de química,
cuando estamos en nuestros cursos de química o también en nuestros cursos en general, siempre trabajamos con la constante de disociación del agua a 25 grados Celsius. ¿Ya? Y en esas condiciones, efectivamente, mi pK, o el P de la constante, ¿cierto? Va a ser 14, ya, o sea, el menos logaritmo que di a la menos 14 va a ser 14, y eso indica que efectivamente a esa concentración, bajo esas condiciones, la concentración de H+ va a ser igual a la concentración de H-, justo a pH 7. Pero ¿qué es lo que pasa si yo trabajo a distintas temperaturas y aplico esta correlación? ¿Ya? Me voy a encontrar que según las temperaturas del agua que yo tenga, este pK va a ir cambiando, ¿ya? Entonces, la condición de pH neutro ya no va a ser 7, sino que va a ser 7,47, por ejemplo, 7,18, 7,08, y esto podría tener implicancias, por ejemplo, en medios naturales con aguas a bajas temperaturas, o podría tener efectos si yo quiero a lo mejor muestrear o utilizar alguna agua termal. Ya se dan cuenta que hay una variación importante del proceso. Bueno, ustedes pueden decir, bueno, profe, en realidad entre 7 y 7,47 en realidad no hay mucha diferencia. Pero si ustedes lo piensan, tampoco es tan así, porque recuerden que los pH estamos hablando de diferencias logarítmicas. Entonces, entre 7 y 7,5 ya tenemos, en el fondo hay casi un orden de magnitud en términos de la concentración de protones. ¿Ya? Entonces, esto no deja de ser, ¿cómo se llama? El tema de la constante disociación a distintas temperaturas en términos de química del agua, no deja de ser relevante. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ya, este ejercicio es un poquito largo, así que lo vamos a dejar mejor para el viernes, ¿ya? Para no sobresaturarlo, porque ya quedan 10 minutos para la clase, y yo creo que este ejercicio nos va a tomar más de 10 minutos resolverlo. De todas maneras, se los voy a dejar enunciado, y lo voy a explicar un poco, para motivarlos, y a lo mejor si quieren desarrollarlo por su cuenta antes de la clase, obviamente bienvenido a hacerlo, ¿ya? Bueno, el ejemplo dice así: demuestre que el agua de proceso sobre 60 grados Celsius está sobresaturada en carbonato de calcio y que a 15 grados Celsius está subsaturada en carbonato de calcio. Entonces, para hacer esto, considere que a 25 grados Celsius está en equilibrio y que el pH en cada caso es constante. Bueno, probablemente ustedes recuerdan de sus clases de transferencia de calor, ya que para efectos de diseño de algún proceso siempre establecía como temperatura máxima del agua 50 grados Celsius. No sé si se acuerdan de ese criterio. No siempre, pero si estaban utilizando agua de proceso, se Sí. buscaba que se acuerdan, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí. Ya, muy bien que se acuerden. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué se establece esta temperatura máxima? Se establece porque la termodinámica del carbonato depende mucho de la temperatura. Y sobre 60 grados Celsius, efectivamente, se produce sobresaturación de carbonatos y hay precipitación de carbonato. Entonces, eso trae consecuencias, en el fondo, produce incrustaciones de sales en la línea que disminuye el área, o sea, disminuye el área de flujo, aumenta la diferencia de presión, hay problemas de mantenimiento, hay que después de tener la planta para limpiar las líneas, hay muchas implicancias, ¿ya? Por eso, por ejemplo, en las calderas se trabaja con agua desmineralizada para evitar este problema. Bueno, aquí apunta el ejercicio que vamos a hacer el día viernes, es demostrar que efectivamente hay una sobresaturación a 60 y una subsaturación a 15. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Y bueno, les dejo un poco enunciado por si lo quieren desarrollar. Aquí básicamente lo que hay que hacer es es hacer una comparación del Q con el K, donde el Q va a ser ya la constante a 60, o la constante que ustedes determinen a 15, y el K va a ser el K a 25. Entonces, en el fondo, según tenga valor mayor que 1 o menor que 1, eso me va a determinar si la reacción, el sentido de la reacción. Si está subsaturada, esto quiere decir que se está disolviendo el carbonato. Y si está sobresaturado, es al revés. Se está formando el carbonato. ¿Ya? Y ese es el ejercicio con el que vamos a partir el día viernes. Pero de todas maneras, ustedes son bienvenidos a resolverlo antes del viernes, y de todas maneras está toda la información para que ustedes lo hagan. Pero básicamente es el enfoque, hacer una comparación entre el Q y el K
para determinar si es que el carbonato se está disolviendo o si el carbonato está precipitando, y eso va a ser según el sentido de la reacción. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿hay alguna pregunta, duda, alcance antes de que terminemos la clase? ¿No? Profe, yo tengo una duda. No me acuerdo si, como no estoy en aula todavía, ¿hay control en el ramo o no hay control? ¿Controles? Sí. No, son 3 tareas y 2 certámenes. Ah, ya. Ya, Ok. a lo mejor lo que a veces hago, ¿cachai? Según las actividades que estemos haciendo, a veces les mando tareas bonus, que es como, no sé, si hace esta tarea y la tiene, 100%, la tiene al 100%, no sé, 5 puntos al certamen, cosas así. Pero así como, pero en el fondo son tareas bonus, o sea que si no la hace, no le suma, pero si la hace, le suma. Pues a veces ese tipo Ah, de ya. actividades hago, pero así como quizzes programados, no, eso no. Ya. ¿Ya? Mami, quiero mi teléfono. Ya, mi hija quiere jugar. No, pero no es por eso que les voy a que vamos a terminar la clase, sino porque, ¿cómo se llama? Vamos a continuar el día viernes, ¿ya? Así que ya pues jóvenes, si no tienen más preguntas, lo dejamos hasta acá y nos vemos el viernes. Diga chao, Isabel. Diga.